Pues estamos realmente contentos, querido pueblo de Dios. Hemos comenzado a congregarnos en este lugar los domingos por la tarde y bueno, ha sido algo extraordinario, algo extraordinario. No solamente lo que ha sucedido, lo que Dios ha hecho delante de cámara, que si lo has podido seguir por televisión, sino también todo lo que ha sucedido antes y después de lo que es la transmisión. Pastora Leila, verdad, hemos arrancado en esta nueva etapa. Somos televisión, es obvio, pero también somos iglesia. Amén. Es tiempo de ser iglesia y bueno, queremos seguir invitándote a que vengas a este lugar los domingos por la tarde. En la voluntad de Dios queremos estar todos los domingos a partir de las 6 de la tarde con un tiempo de transmisión a través de la televisión, con la idea de estar juntos, con la idea de adorar juntos a nuestro Elohim, compartir la palabra, tiempo de ministración, tiempo de señales, de prodigios, de milagros. Es posible, la Biblia lo dice, si tú lo crees, si yo lo creo, puede suceder. Y bueno, este es un lugar excelente para acercarte a las cosas de Dios. Sabemos que hay templos, hay lugares muy litúrgicos, de aspecto muy religioso, que a algunos les asustan un poquito, lo entendemos. Este es un lugar más amable, ¿verdad, Pastora Leila? Un lugar más amable, más fácil de llegar, de sentirte cómodo. Tenemos un lugar para ti. Ven, acompáñanos. Realmente, ¿verdad, Pastora? Tuvimos la visita de muchos hermanos. Algunos les conocíamos, otros no, y bueno, pues pusimos cara, rostro a personas que ven la televisión, unos hace más tiempo, otros hace menos tiempo, y la idea es conoceros, querido hermano, querida hermana, conoceros en este lugar presencialmente, tener una relación con todos aquellos que realmente amáis la obra de Dios, que amáis esta vuestra televisión cristiana. Pastora Leila, este es el lugar, este es el sitio, Ciudad de la Imagen. Ciudad de la Imagen, todos los domingos a las 6 de la tarde. Yo quería comentar, Pastor Pablo, que también hay personas como Alicia, que tiene 91 años, que dice, yo quisiera estar allí, pero no puedo llegar hasta allí, pero sabemos que ella está ese día viendo la televisión y está juntamente con nosotros. Qué bueno, pues claro que sí, como decíamos antes, personas como Alicia y estos hombres y mujeres mayores, que sois muchos o somos muchos ya en España. Sabemos que no todos pueden venir, bueno, para eso está la transmisión por la televisión, pero si alguna vez puedes venir, una vez al año, una vez cada 3 meses, una vez al mes, una vez a la semana, cuando puedas venir, esta es tu casa. TVN abre sus puertas aquí en España para expresar más proximidad, más contacto con ese pueblo de Dios que ha hecho posible la televisión cristiana en estos 30 años. Y seguimos soñando, como decíamos antes, queremos televisión cristiana en todos los hogares de España. A ver, si llega el fútbol, si llegan los deportes, si llegan las noticias, si llegan los culebrones a todos los hogares de España, ¿cómo no vamos a desear que llegue el Evangelio de Jesús, arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre, que lleva eternidad al corazón de la gente? Eternidad, estamos hablando, ¿hay algo más impresionante, hay algo más valioso que la eternidad? Yo creo que estamos en algo que es de Dios y que todos juntos tenemos que lograrlo, creyéndole a Dios, porque milagros necesitamos, ¿verdad? Milagros necesitamos y agradecemos muchísimo las ofrendas del pueblo de Dios. Y bueno, Pastora, a mí me gustaría contigo que comentáramos un poquito esta primera reunión que hemos tenido en este lugar, y hay un pasaje emblemático en las Sagradas Escrituras que explica un poquito lo que vimos el domingo. Quiero decirte, querido hermano, querida hermana, hombre y mujer de Dios, que te importa cómo Dios piensa, que eres cuidadoso
que te gusta hacer las cosas bien, no solo en lo natural, sino también en lo espiritual. Quiero decirte que lo que nosotros hacemos aquí o donde vayamos, primero lo hemos visto en las Sagradas Escrituras. Yo siempre fui muy cuidadoso desde niño, siendo adolescente, joven, fui muy cuidadoso en el hecho de agradar a Dios, de no hacer cosas... A ver, hay cosas naturales que se pueden hacer mejor o peor, pero las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos, yo siempre tuve temor de Dios de hacerlo con excelencia y de hacerlo bien de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Es decir, cuando el pastor Pablo sopla o cuando el pastor Pablo extiende el talit, el manto de oración, o hago otra serie de cosas, no son invenciones que yo estoy haciendo, son cosas que he encontrado en las Sagradas Escrituras que se han hecho en el pasado, en los tiempos de unción, de bendición, de avivamiento, de movimiento de Dios, y no es nada nuevo lo que yo hago, son cosas que están en la Escritura. Y le voy a pedir a mi esposa que nos cuente, como si fuera un cuento, pero no es un cuento, es una verdad como un templo. Es algo que sucedió hace 2000 años en Israel, en ese lugar donde Jesús caminó y caminó de aldea en aldea, sanando, haciendo señales, prodigios, milagros, resucitando muertos, haciendo maravillas que muchos no apreciaron, ni siquiera aprecian ahora, pero yo creo que tú y yo sí lo hacemos y vamos a profundizar un poquito en esta escritura. Amén, amén. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús iba camino hacia la casa de Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga. Jairo tenía una hija de 12 años, imagínate un padre con su hija de 12 años que estaba enferma. Y ese principal de la sinagoga había mandado a llamar al Señor Jesús, por favor, que fuera a su casa, que mi hija está muy mal. Este hombre, Jairo, una autoridad religiosa de aquel tiempo, ya había escuchado, ya había visto que ese Jesús de Nazaret, no especifica la palabra qué conocimiento tenía Jairo de quién era Jesús, pero él había escuchado que Jesús hacía milagros. Y ahí se te cae la religiosidad al suelo. Cuando tú tienes una hija enferma, da igual que sea del Sanedrín, da igual que sea de la cúpula del judaísmo religioso de aquel tiempo, cuando una persona tiene, da igual que seas iba a decir del Vaticano, pero no lo digo, da igual de donde seas, que cuando tú tienes un problema serio, tú buscas a Jesús donde crees que está. Y eso fue lo que hizo Jairo, ¿verdad? Amén. Fue el camino donde Jesús se movía en los caminos entre aldea y aldea, envió a sus emisarios, obviamente era un hombre en responsabilidad, en eminencia, que tenía pues muchas personas que le asistían, y les envió a buscar a Jesús donde Jesús estaba. Y Jesús estaba en los caminos, ayudando a la gente, estaba de una aldea hacia otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el camino? Lo que pasó fue que cuando Jesús iba camino a la casa de Jairo, que como bien tú dices, el Señor estaba haciendo milagros de formas diferentes y sorprendentes que la gente no estaba acostumbrada tampoco, desde coger lodo y ponérsele en un ojo a alguien, ¿no? O sea, Jesús escupía. Hacia barro con la tierra del suelo y lo colocaba en los ojos de los ciegos y los ciegos terminaban viendo. Santo Dios, si yo hiciera eso, que, bueno, hay quien dirá, bueno, si realmente el ciego termina viendo, pues vale la pena, ¿no? Santo Dios, la palabra de Dios está ahí para que la creamos. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. No estamos en un tiempo donde abunde la fe, pero yo creo que tú, querido hermano, querida hermana, nosotros juntos, si estamos en vuestras casas, en este lugar, hay gente en este país que sí tiene fe. Y esa fe va a traer un gran avivamiento. Amén. ¿Qué fue lo que pasó ahí en el camino? Pues que allí va el Señor Jesús, dice que la multitud que iba con él le oprimía, es decir, le apretaban, de esto que te cuesta caminar. O sea, como ¿no? en el metro de Madrid, ¿no?
en el metro de Madrid depende de la hora. Yo he ido en el metro, he ido ahí apretujado. Pues dice que el Señor Jesús iba con esta multitud que le iba oprimiendo y de pronto la Biblia nos cuenta, nos relata que hay una mujer que llevaba 12 años, la misma edad que tenía la hija de Jairo. Mira cómo es la niña naciendo y esta mujer le empezó a tener una enfermedad de flujo de sangre. Dice que llevaba 12 años con esa enfermedad. Dice que había buscado a muchos médicos, que se había gastado todo el dinero que tenía en esos médicos, pero no habían podido hacer nada por ella. Y en un momento, esta mujer con esa fe, dice que ella pensó y dijo, si tan solo, quizás si llegara y tocara el borde de su manto, puede ser que yo fuera sana. Y dice que la palabra de Dios, que esta mujer se acercó, se atrevió a tocar era una mujer que tenía flujo de sangre, era una mujer que podía ser considerada impura, inmunda, que tenía que estar lejos. Pero ella ya en su desesperación no pudo más y fue y tocó el manto del Señor y dice que ella sintió que ese flujo paró y que ella sintió que había sido sana. Y la palabra de Dios dice que el Señor Jesús, sabiendo que poder había salido de él, se giró buscando a ver quién había sido y preguntó y dijo, claro, alguien me ha tocado. Es obvio que Jesús sabía quién había tocado su manto, pero él estaba preparando, digamos, el escenario para enseñarnos todas estas cosas. Sí, sí, adelante, qué bonito. O sea, esta mujer en su necesidad, en su enfermedad, siente el deseo, sin duda el Espíritu se lo puso, de acercarse a Jesús y tocar el manto. Aleluya. Y entonces dices que Jesús siente que sale poder de él y esta mujer queda sanada. Y esta mujer queda sanada, el Señor Jesús pregunta ¿quién lo ha hecho? Y dice la palabra de Dios que esta mujer fue temblando y postrándose delante del Señor Jesús. Si conocemos la Escritura, en lo que hablábamos que era una mujer inmunda, en la ley de Moisés eso era algo terrible, acercarse, porque podía ser más bien casi apedreada, castigada. Pero dice que ella se acercó temblando y contó toda la historia, es decir, contó su testimonio. A mí me ha pasado esto, llevo tantos años con este azote y ha sucedido esto y he sido sana. Y dice que el Señor Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué impresionante. Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Yo no sé, querido hermano, querida hermana, ¿qué piensas tú cuando yo cojo el talit? El talit es un manto de oración, similar a lo que Jesús podía llevar. Nosotros intentamos hacer las cosas incluso en lo natural con excelencia. Los talits son piezas hechas a mano, certificadas por rabinos. Eso no le da ninguna capacidad especial en absoluto. Simplemente es por el respeto al judaísmo y a la ley de Moisés, por hacer las cosas con excelencia, ¿verdad? Cuidamos todos los detalles, pero yo no sé qué piensas cuando yo cojo el talit y ahí vas a estar viendo imágenes y es un manto de oración, está doblado. Si te fijas en los extremos, lo que hay son como unos cordones que según la Biblia, los cordones hablan de los mandamientos de Dios, es decir, de las ideas de Dios que nos traen vida. Según decía mi esposa hace un momento, la pastora Leila, dice la palabra de Dios que esa mujer se atrevió a tocar el borde del manto de Jesús. Es decir, esa mujer se atrevió a tocar los cordones, el borde que significan los mandamientos, las ideas de Dios que traen resurrección, que traen vida. Y Jesús le dice a esta mujer, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Tu fe te ha sanado. La sanidad es un primer escalón en la salvación. Aleluya. Entonces, como decía antes, yo no sé lo que algunos piensan sobre estas imágenes que estás viendo, pero la realidad es que Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Y entonces, si realmente esto que tú estás viendo es poder de Dios, yo lo que rogaría con todo respeto y humildemente de corazón, seamos cuidadosos. Porque si nosotros somos unos teatreros o unos charlatanes, pues ya Dios se encargará de nosotros. Pero si esto es de Dios y alguien se está riendo o alguien lo está menospreciando, es algo serio, es algo peligroso. Porque la Biblia dice que todo lo que está escrito,
todo lo que está reflejado en las Sagradas Escrituras, está ahí para que si tú y yo le creemos a Dios, si tú y yo somos capaces de creer, aleluya, estas cosas no pueden suceder a nosotros. ¿Qué dice Jesús? Dice, vosotros cosas mayores que estas haréis. Dice, cuando yo vaya a mi Padre, cuando yo ascienda a los cielos, dice que os enviaré el Espíritu Santo y no os dejaré huérfanos. Y continúa diciendo, y cosas mayores que estas haréis. ¿Pero para qué? ¿Para hacer una especie de show, una especie de performance, de exhibición? No. La palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios. Un discurso que hable teóricamente del Evangelio de Jesús, que hay mucha gente que habla así, yo diría que es algo falso, porque el Evangelio tiene que ser poder de Dios, dice la Biblia. Tiene que haber señales, prodigios, milagros, tiene que haber bendición para el pueblo, algo tiene que pasar. Yo a veces digo, prefiero que alguien esté 3 minutos en el suelo que 3 horas en un quirófano. Y lo digo con conocimiento de causa, porque hay muchos testimonios de personas que iban a entrar a un quirófano y cuando fueron a entrar ya no tenían la hernia, ya no tenían cosas visibles que se podían reconocer antes de la cirugía. Y entonces incluso hay personas que les dijeron, oye, ¿tú no tienes un hermano gemelo? A ver, te estás riendo de nosotros, pero si tú tenías unas hernias, si tú tenías este problema, si tú tenías unas erupciones en la piel, ¿seguro que no tienes un hermano o una hermana gemela? Bueno, pues es que realmente Jesús sigue haciendo milagros. Santo Dios, Jesús sigue haciendo milagros. Y la Escritura continúa diciendo que el mensaje de la cruz, que es de lo que yo ahora estoy hablando, el mensaje de la cruz es locura para los que se van al infierno. Es decir, yo no tengo la culpa que haya personas que viendo ciertas cosas que vienen en las Sagradas Escrituras, que vienen no 1, ni 2, ni 3, ni 4, que están explicadas en la Biblia, yo no tengo la culpa que haya personas que les parezca locura, porque ya hace 20 siglos, 30 siglos, el Espíritu de Dios dijo que para muchos esto será locura, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Pero si es que es verdad, pero ¿cómo Dios, siendo el que todo lo puede, la única forma que encontró para salvarnos, estoy hablando ahora a los creyentes, ¿verdad? Te estoy hablando a ti, querido hermano, querida hermana. ¿Cómo es que Dios, siendo el que todo lo puede, el Shaddai, la única forma que encontró para salvarnos fue tener que ir a la cruz y sufrir semejante situación? Porque no es el hecho de morir en una cruz, es el hecho de que dice la Escritura que Él llevó el peso, la carga del pecado de toda la humanidad. Dios mío, pero si a veces estás ahí, estás comiendo a mediodía, pones el informativo y escuchas algo que es el pecado de un hombre o de una mujer y se te revuelven las tripas, no lo puedes soportar. ¿Cómo se puede llevar el pecado de toda la humanidad? Eso es algo que solamente Dios, manifestado en carne, lo podía hacer. Y por eso es una locura, porque el ser humano no está dispuesto, Santo Dios, a hacer eso jamás. Y también porque es que no podemos hacerlo. Él pudo hacerlo porque realmente en Él habita la plenitud de la deidad. Y esto es maravilloso. Esto para los que creemos, dice el apóstol Pablo, es vida en abundancia, es vida eterna, es fiesta, es alegría, es gozo, es poder de Dios. Aleluya. Para los que creemos es poder de Dios, pero para los que no creen, los enemigos de la cruz del Mesías, pues todo esto es una locura. Pero fíjate las imágenes que estás viendo. Ese es un manto de oración parecido a lo que podía llevar Jesús. Es más, tiene la elegancia y la excelencia de que está certificado, ¿verdad?, por la forma kosher, los rabinos, el respeto al judaísmo. Obviamente eso no le da ningún poder especial, lo vuelvo a decir, pero nos gusta respetar el origen del cristianismo, que es el judaísmo, obviamente, la ley de Moisés, la Torá, sin ninguna duda. Y haciendo las cosas con excelencia. Santo Dios, si Dios quiere, si Yahvé Elohim Adonai quiere sanar a alguien porque le pongamos un dedo
en su frente, o porque toque un talit, o porque toque un anillo. Hay mucha gente por ahí que, yo recuerdo siendo niño, en el colegio donde iba, venían personas y ponían así el anillo y los niños besaban esos anillos, no voy a dar más detalles. Esos anillos no tenían poder, esos anillos no tenían ningún tipo de afección de ningún tipo en las personas. Santo Dios, si realmente Dios nos quiere bendecir, nos va a bendecir de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras. No hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, solamente Jesús, el Mesías. Dice la palabra de Dios, no hay otro evangelio, ni siquiera si un ángel del cielo os viniera y os visitara y os hablara de otro evangelio, como ya ha sucedido siglos después de Jesús. Ya alguien dijo que un ángel le habló y fíjate la que lió. Y tampoco quiero dar muchos detalles porque no quiero perder el tiempo con eso. Santo Dios, lo que quiero, querido hermano, querida hermana, es invitarte a venir a este lugar. Pruébala a Dios. Yo soy una persona como tú, ni mejor ni peor, Santo Dios, pero yo tengo una fe. Yo creo como un niño lo que dice la Biblia y a mí me funciona. A mí me funciona. Yo no toco a nadie. No toco a nadie. Es un trato directo de Dios con cada una de las personas. Pastora Leila, tienen que venir, el pueblo de Dios tiene que venir a este lugar. Amén. Estamos esperándoles, estamos felices porque creemos realmente que hay un nuevo tiempo para la iglesia, para el pueblo de Dios. Estamos creyendo en un avivamiento y bueno, pues aquí estamos, felices de recibir al pueblo. Aleluya. Y pueblo de Dios, si tú deseas traer tu ofrenda, si tú deseas llamar por teléfono, si tú deseas ir e ingresar tu ofrenda en el banco, hazlo, porque estás invirtiendo en eternidad, estás invirtiendo en la obra de Dios. Santo Dios, este país necesita que se hable de lo que la Biblia dice. Recuerda que yo paso de los 60, pero cuando éramos niños se hablaba en latín y de espaldas a la gente, que durante siglos aquí no se ha respetado lo que dice la Biblia, que este país necesita escuchar el Evangelio, que hay mucho en juego. Aleluya. E incluso me atrevo a decirte, querido hermano, querida hermana, alguna vez lo hemos dicho, detrás de un coche fúnebre nunca va un camión de mudanzas. Tal vez el cielo te quiera llevar y tú puedas dejar ayuda para que otros también se salven. Y tú ser una herramienta de Dios. Aleluya, piénsalo porque sabemos que ya hemos recibido algunas escrituras, alguna herencia para predicar el Evangelio de Jesús, pero vamos a recibir más. Si tú quieres dejar recursos para la televisión cristiana, déjalo y claro en tu testamento, para que el pastor Pablo lo use exclusivamente para predicar el Evangelio de Jesús a través de la televisión. Ni un céntimo para cualquier otra cosa. Amárralo bien ahí, que quede claro para qué es tu dinero. Aleluya. Santo Dios, nosotros hemos sido fieles durante 30 años, hemos recibido muchos millones de euros, es verdad. La televisión es carísima. Hemos llegado a millones de vidas en este país. Hay muchos testimonios, hay mucha bendición de Dios. Aleluya, pero solo estamos empezando. Solo estamos empezando. Estamos en Madrid, ni siquiera en toda la comunidad, en casi toda la comunidad. Estamos en algunas zonas de Murcia. Hemos tenido satélite, muchas cosas, pero esos sistemas se les ha ido a la audiencia. La TDT, la televisión de toda la vida y ahora digital, ahí es donde están millones y millones, sobre todo de personas mayores a las que tenemos que llevar el Evangelio. Santo Dios, si tú sientes de dar ofrendas generosas, hazlo porque es algo que Dios está poniendo en tu corazón. Aleluya. ¿Estamos? En contacto. En contacto.